Pero algo que también debemos hacer es ahorrar energía. Y por eso vamos a hablar nuevamente de este tema, pero desde otro punto de vista, porque tenemos que saber elegir los focos. Para eso tenemos la presencia de Carlos Cáceres, especialista del Ministerio de Energía y Minas. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, Sofía. Gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué debemos tener en consideración en primer término para la elección de un buen foco? A ver, la primera recomendación es que el foco que adquieran tenga la etiqueta de eficiencia energética, que es una etiqueta muy simple, son unas barritas de color verde que van volviéndose rojas. Entonces, creo que ya es bastante difuminado, ya la población sabe que existe esta etiqueta. La particularidad es que a partir de abril del próximo año, porque ahora digamos, de manera voluntaria, de abril del próximo año es obligatorio, o sea, sí o sí, todos los focos van a tener su etiqueta. Y todos estos focos van a ser obligados de usar tanto en el ambiente público, pero también en el ambiente privado, es decir, ¿ya no van a haber los otros focos en circulación? En realidad todos los focos que circulen van a tener en su empaque o en un lugar visible la etiqueta de eficiencia energética. Y la recomendación, porque hay categorías, es siempre atender a adquirir la letra A o B, ¿no? Que es un poco más económica. Claro, porque va de verde, sigue al rojo, ¿no? Amarillo y rojo, ¿no? Así es, o sea, verde es adelante, ¿no? Pase usted, rojo es tenga cuidado. Perfecto. ¿Y cómo elegimos un buen foco? Es decir, además de lo que tú estás señalando, entiendo que hay tiempos de duración que debemos mantenerlos prendidos o no, o con estos focos no hay que tener ese tipo de observaciones. A ver, la tecnología que existe en este momento es la tecnología LED, ¿no? Entonces, el tiempo de duración o mejor dicho, el uso que debemos darle en los ambientes está en función a la necesidad que yo tengo de iluminarlas. Entonces, dado que yo tengo que iluminar diferentes ambientes, entonces en función a la necesidad que tenga yo, voy a justamente a utilizarlas. Entonces, cuando yo no esté en el ambiente, lo que voy a hacer es ya dejar de usarlas, o sea, apagarlas. La tecnología LED en este momento lo que te permite es que puedas prender o apagar cuantas veces gustes. No hay ningún problema, porque el foco ahorrador, que era la tecnología más eficiente, pero que ya obviamente quedó un paso atrás, sí tenía un número limitado de encendidos apagados, ¿no? Ok, perfecto. Por ejemplo, si yo tengo algunos espacios de mi casa con el foco prendido durante determinadas horas, en la sala, ¿cuánto tiempo debo tenerlo prendido? ¿Qué consideraciones debo tener? ¿De cuánto voltaje se dice? ¿Puedo utilizarla? Claro. Bueno, en realidad todas las lámparas que llegan al país, o sea, todos los focos son de 220 voltios, eso está estandarizado. Entonces, en la sala, como es un lugar, digamos, más de confort, no es para trabajar, digamos, tipo oficina, entonces, ahí lo que queremos es confort. Entonces, la luz amarilla, color amarillo, es lo que nos da esta sensación de calidez, de estar ahí cómodos, ¿no? A diferencia de estar en una oficina o en un estudio dentro de la casa, que entonces lo ideal sería tener una lámpara que te ofrezca color tipo fluorescente, o sea, más frío, ¿no? Que te permite incluso una mejor lectura y no fatigarte la vista. Ok, entonces para una sala recomendamos un foco color cálido, tendiendo amarillo, ¿no? Algo neutro, ¿no? Ok, si estoy en la cocina o en un estudio. En la cocina o estudio, color blanco, un blanco frío tipo fluorescente. ¿En el dormitorio? En el dormitorio más amarillo, el más amarillo que se pueda. ¿Ah, sí? Por eso que ahí era a ver, pero ahí sí, ¿por qué? Claro, amarillo, ¿por qué? Porque el dormitorio es un lugar donde tú te echas a descansar, ¿no? Quieres ahí obviamente recuperarte, estar mejor, estar cómoda. ¿Ya? Entonces, una luz que te permita ver absolutamente todo no te ayuda. Tú necesitas a medio penumbra. Así es, exacto. Ahora, también me han preguntado y me han dicho, sí, pero a mí me encanta leer, o sea, me echo en mi cama, me acomodo y me encanta leer. Entonces, para eso la solución es una lamparita pequeña, ¿no? Al costado, que no interrumpa el resto, que de repente necesita descansar también. Al resto, si es la pareja, que no interrumpa el resto, ¿ves?
Entonces puedes tener tu lectura tranquilamente, ¿no? Así Muy es. bien, me parece perfecto porque la verdad, por ejemplo, en la habitación generalmente uno tiene luz blanca, ¿no? Y el hecho de plantearla la luz más cálida me parece bastante interesante y además las razones que has dado, ¿no? Así es, porque así es. es importante. Según el tamaño del espacio, ¿qué consideraciones debemos tener para colocar un foco? Claro, por ejemplo, una casa estándar promedio, lo que se usa es el foco incandescente de 100 vatios. Entonces, en tecnología LED estamos ya alrededor de los 11 vatios. Imagínate, de 100 ¿Ya? a 11. Eso está relacionado con tu consumo. O sea, antes pagabas como 100, ahora estás pagando como 11. Si no haces el cambio, sigues pagando como 100. Entonces, lo ideal es justamente adquirir esta lámpara de 11, 12 o 13 vatios en LED. Pero si tienes una habitación pequeña, tipo, por ejemplo, baño, que es más pequeño, entonces puedes estar tranquilamente con uno de 8 vatios o 7 vatios, ¿no? ¿Por qué? Porque si sobredimensionas, te va a iluminar mejor, pero el tema es que no vas a necesitar iluminar mejor porque es un baño. Entonces vas a seguir consumiendo más. Entonces, por eso que es importante también elegir la potencia de cada foco en función a la habitación que necesitas iluminar. ¿Y cómo, o de qué estamos hablando cuando nos referimos a los lúmenes, así se dice, de los focos? Claro, mira, este es un tema importantísimo porque en realidad todos los televidentes, toda la población debe estar clara en que cuando quiere adquirir una lámpara, en este caso, la lámpara lo que te brinda es la iluminación que necesitas. Ok, no es para decorar, para poner bonito, solamente. No, también, o sea, iluminas para por ejemplo, tu habitación, para poder descansar, tu oficina para poder tener una iluminación adecuada. Si es un centro comercial vas a iluminar para que se puedan ver mejor las cosas. Entonces, finalmente es el tipo de iluminación que necesitas, pero finalmente es iluminación. Entonces, así como por ejemplo cuando uno va a adquirir un producto, digamos, arroz al mercado lo pide en kilos, no vamos a hablar de litros en este caso. Entonces, el tema de la iluminación también, para hablar apropiadamente, se tiene que medir en lúmenes. ¿Ya? Exacto, entonces este concepto de lúmenes ya tenemos que ir conociéndolo. Entonces, por ejemplo, me preguntaste hace un momento en la sala, ¿qué cosa coloco? Lo ideal es tener un foco. ¿Ya? Si es LED, tiene que tener más o menos en promedio 1300 lúmenes. Bueno, si no te alcanzas para LED y compraste el ahorrador, 1300 lúmenes. ¿Ya? La diferencia está en que 1300 lúmenes tienes con el LED que te consume como 11. Y tienes esos 1300 lúmenes, si es que es en ahorrador, con 20. Eso no tiene nada que ver con el nivel de iluminación, entonces, ¿o sí? Porque puedo tener una sala mucho más grande y quizás puedo querer con mayor lúmenes. Exacto, si tienes un ambiente más grande, diste en clavo, porque si tienes un ambiente más grande, ¿ya? Necesitas o bien una lámpara con más lúmenes, o si es muy grande, necesitas ya varias lámparas, ¿ya? Que la cantidad de lúmenes te brinde la iluminación que requieres en el ambiente, ¿no? Y por ejemplo, en una oficina no muy grande, ¿cuánto debería ser? Estamos hablando ya de, por ejemplo, un juego de, fluorescentes, que hay en tecnología de fluorescencia y tecnología LED también, ¿sí? De alrededor de 4000 lúmenes, ¿no? Porque obviamente vas a trabajar, entonces necesitas, por ejemplo, leer o escribir, ¿no? Perfecto. Así es. Y esto es importante tenerlo en consideración porque a veces, por ejemplo, vemos televisión y apagamos todas las luces y eso no es muy recomendable, ¿cierto? Tampoco incluso para la vista y todo. Sería conveniente tener una luz más bajita, más bajita, ¿no? O que sea para que acompañe esa iluminación que nos da el televisor o la computadora. O así demás, es, ¿no? Así es, para estar más cómodo en general, ¿no? Entonces, muy bien, entonces ya saben cómo elegir el foco o los focos que necesitamos. En la sala un poco más de calidez, ¿cierto? Digamos, para ponerlo en claro, un poco neutro, digamos, neutro, ¿no? En la cocina, frío, como el fluorescente, que es frío. Y en la habitación, en el dormitorio, cálido. Ok, caliente, cálido. Caliente con cálido está muy relacionado, así que no se van a olvidar. Cálido. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Sofía, Muchas también. gracias, la verdad, muy interesante todo lo que se viene desarrollando y además aprendemos y contribuimos nuevamente, como siempre decimos, al medio ambiente, a mitigar las consecuencias del cambio climático. Nuestro país es uno de los más afectados a nivel mundial, entonces esta campaña es sumamente importante. Venimos con mucho más.